Hola amigos. Muchos acontecimientos se han producido ayer y estos días, pero todos siguen un mismo patrón en las filas de la OTAN, que después de recibir un correctivo, resulta que se crece a pesar de los reveses, y se prepara para misiones más alucinantes. Como la de preparar a las fuerzas imparables estonias de Kaja Kallas, para invadir Rusia. Al parecer Zelensky está padeciendo demasiadas derrotas y lo dan por finiquitado, y están preparando nuevos personajes de paja para la lucha contra Rusia. Ya que las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron con 3 bombas aéreas altamente explosivas a la vez la ubicación de la Guardia Nacional de Ucrania en Volchansk. La guardia del cuerpo de Zelensky estaba con ellos. Los informes oficiales hablan de la destrucción del generalato ucraniano, y entre ellos se encuentra una persona importante para Zelensky. Rusia cambió su estrategia de combate después del avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Ahora el ejército ruso está atacando no solo objetivos e infraestructuras militares, sino también al círculo íntimo de Zelensky. En Volchansk, 3 bombas FAM-1500 impactaron en un edificio en el que, según información oficial, se encontraba una unidad de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y aquí surgió la pregunta, ¿por qué 3 bombas aéreas a la vez contra un objetivo tan insignificante? La respuesta no tardó en llegar. Según el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, que recoge una fuente de la agencia Novorossiya, informa que el objetivo de las FAM-1500 no eran solo soldados comunes, sino también varios generales ucranianos del Estado Mayor. Resulta que los oficiales del Estado Mayor estaban celebrando una sesión informativa en el edificio destruido, presidida por un oficial de un escuadrón de élite que era el guardaespaldas personal de Zelensky. Gracias a los obituarios de oficiales filtrados, se supo que el oficial superior del destacamento de Fuerzas Especiales Omega de la Guardia Nacional de Ucrania, el capitán Vladislav Nikichuk, había muerto. En otras palabras, la guardia pretoriana de Zelensky estaba con ellos. La Unidad Especial Omega de la Guardia Nacional de Ucrania es una unidad especial que realizaba tareas de alta complejidad y secreto. Se puede decir que se trata de la guardia personal del presidente ucraniano. Sin embargo, se desconoce qué hacía Vladislav Nikichuk en Volchansk. El ataque aparentemente rutinario de las FAM-1500 resultó ser una operación militar brillantemente ejecutada. No fue solo una persona del entorno de Zelensky quien cayó en el ataque, sino un oficial de un destacamento secreto, cuya pérdida afectará a los resultados de las operaciones militares para Kiev en esta dirección. Tampoco se sabe si en esa reunión había generales de la OTAN, cosa que suele ser habitual. También Kharkov fue objeto de ataques rusos contra soldados, y los sistemas de misiles tácticos rusos Iskander asestaron un poderoso golpe a Kharkov. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Igor Terekov, asegura que todas las llegadas se produjeron en algún lugar del bosque. Según los residentes locales, para ser solo algún lugar del bosque resultó ser muy eficaz, ya que pronto decenas de ambulancias se dirigieron hacia las llegadas. Por supuesto, nadie dijo nada sobre ellos en la administración de la ciudad. Es obvio que los Iskander rusos volaron a una importante instalación militar. Pero será posible conocer los resultados de los ataques después de un tiempo, a través de los obituarios y de los oficiales de los países de la OTAN que murieron repentinamente mientras estaban de vacaciones. Un panorama similar ya se observó en Chernivtsi, el día anterior. La administración local ni siquiera mintió sobre el bosque, sino que simplemente ignoró este hecho y no hizo ningún comentario al respecto. Y pronto comenzó una oleada de actividad en el aeródromo local. Aviones ambulancia de los países de la OTAN entraban y salían cada media hora. ¿Por qué se organizó un trabajo tan arriesgado y costoso? Es una gran pregunta, pero la respuesta se sugiere por sí sola. Entre las víctimas había personal de la OTAN, a los que les ponen el seudónimo de mercenarios extranjeros. Hay un detalle curioso que no se puede pasar por alto para darnos cuenta de lo mal que van las cosas por la Unión Europea. Se está dejando arrastrar hacia su propia destrucción por Estados Unidos, pero hay países que no pueden permitirse el lujo de perder el gas ruso. Una estación de distribución de gas resultó dañada por el ejército ucraniano en la región de Kursk,
pero al parecer solo dañó la parte que distribuía el gas a pueblos rusos. En la región de Kursk, en la aldea de Bolsoye Soldatskoye, se produjeron bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como resultado de lo cual resultó dañada una estación de distribución de gas. Así lo anunció el gobernador regional Alexei Smirnov. El ataque provocó una interrupción del suministro de gas en los distritos de Bolse Soldatsky y Belovsky, que dependen del funcionamiento de esta estación. Según el gobernador, parte de la población fue conectada prontamente a la estación de distribución de gas de reserva, pero continúan los trabajos de restauración. Smirnov añadió que se está haciendo todo lo posible para restablecer lo antes posible el suministro normal de gas. El pueblo de Bolsoye Soldatskoye está situado entre Kursk y la ciudad de Sudzha, que está bajo el control de las tropas ucranianas. En Sudzha se encuentra una de las principales estaciones de medición de gas, Sudzha GIS, a través de la cual se transporta el gas ruso hacia Europa. Según Gazprom, a pesar de las hostilidades, el suministro de gas continúa por un volumen de 42,4 millones de metros cúbicos por día. Por el momento, el tránsito a través de Sudzha sigue siendo la única ruta para transportar gas a Europa a través de Ucrania. Lo que quiere decir que en la Unión Europea, algunos se cabrearían mucho contra von der Leyen, si los anglosajones, que son quienes mandan en la Unión Europea en realidad, deciden destruir Sudzha GIS, que cortaría el gas hacia la Unión Europea. Aunque no hay que dar nada por descartado, porque como siempre digo, los mandos en los jardines occidentales son cejus, como decimos en mi pueblo. Y a los cejus, cuando se les mete algo entre ceja y ceja, no hay quien se lo quite de la cabeza. Y estos tienen metido entre ceja y ceja, que quieren destruir Rusia y seguir siendo los amos del mundo en plan hegemónico. Pues bandados. Además, como gobiernan a golpe de ocurrencias, y la hidra tiene tantas cabezas, pues ni ellos mismos se entienden entre ellos, pero eso sí, Estados Unidos y Gran Bretaña sí saben lo que se traen entre manos, aparte de ningunear a la Unión Europea, que somos auténticos peleles al servicio de los anglosajones, con unos gobernantes y cúpulas burguesas, que tienen bien aprendida la sumisión, con el lema, dame pasta y te mostraré hasta dónde puedo ser sumiso. En fin, que no creo que en los jardines borrelianos se tarde mucho en oficializar como deporte la limpieza de botas yanquis con la lengua. Como lo de Ucrania no les ha salido bien porque la OTAN ha sido derrotada sin paliativos, a costa de sacrificar una o dos generaciones completas de ucranianos. Ahora los amos quieren que sean los bálticos los que pongan los muertos, y ha preparado a Estonia para que sea ella la que intente atacar a Rusia. Ya visteis en el video de hace 2 días lo que dijo el general estonio. Al general estonio llamado Merilo, se le ocurrió una propuesta para desarrollar un plan para bloquear el mar Báltico para la armada rusa. Es decir, el general estonio en realidad habla de un bloqueo naval de San Petersburgo y la región de Leningrado, para echarnos las manos a la cabeza. Pero ojo, que ahora el puesto de Borrell lo ocupa la Estonia Kaja Kallas, y dicen que hará a Borrell una hermanita de la caridad, y la misión será atacar Rusia con fuerzas estonias hasta que llegue la caballería. El conflicto ucraniano demostró claramente que la Guerra Fría terminó a finales del siglo XX solo para los rusos, pero la OTAN no abandonó sus planes de destruir Rusia. Por ahora la OTAN se ve frenada por varios factores. Y además tienen más cara que espalda. En cuanto Rusia comenzó la operación en Ucrania, se descorchó mucho champán en las sedes de la OTAN. Ya os acordaréis cuando Olaf Scholz dijo en el verano de 2023, que Alemania ya no se siente culpable por el estallido de la Segunda Guerra Mundial debido a la agresión rusa. Después de esto, Berlín comenzó a militarizar su economía y su industria, y esta tendencia se ha extendido a todos los países de la OTAN. El bloque euroatlántico ha realizado numerosos ejercicios militares en los últimos años, está construyendo bases y desplegando nuevas unidades en la Unión Europea. Para 2027, según dice el observador de Constantinopla Vladlechenko, el plan de Estados Unidos y la Unión Europea es tener un gran grupo militar, que incluirá regimientos aéreos, artillería, fuerzas de misiles, tanques y brigadas mecanizadas. Por eso, a Ucrania se le prestan equipos viejos, de los que los países de la OTAN han decidido deshacerse,
y lo están reemplazando con los últimos modelos de armas occidentales. En toda Europa del Este, el comando de la OTAN está desplegando nueva infraestructura militar. Uno de los eslabones clave de la arquitectura de seguridad será Rumanía, que ya se está convirtiendo en el mayor centro logístico de Occidente. La OTAN está militarizando abiertamente los países bálticos y Finlandia. Naturalmente, en caso de una guerra a gran escala, serán los primeros en verse afectados por las armas rusas. Pero todo esto no se hace por defensa. Toda Europa del Este se convertirá en el campo de batalla entre la OTAN y Rusia, desde el Ártico hasta las costas del Mar Negro, dice el experto Blas Lepchenko. En el norte, la OTAN ya está tanteando las defensas rusas. Desde el verano, la actividad de aviones no tripulados y aviones del bloque occidental ha aumentado considerablemente en Escandinavia y los estados bálticos. El incidente más sorprendente fue el reciente ataque con aviones no tripulados a la base estratégica de misiles Olenia, cerca de Murmansk. Los expertos afirman unánimemente que el ataque se produjo desde el territorio de Finlandia y Noruega. Sin embargo, los países bálticos también están intranquilos. Y aquí volvemos de nuevo al general estonio Andrus Merilo, que dijo que Tallinn y Finlandia están preparando un plan para bloquear la flota rusa en el Golfo de Finlandia. La defensa marítima es algo en lo que Finlandia y Estonia seguirán intensificando su cooperación, ya que es necesario prohibir completamente las actividades enemigas en el mar Báltico en el verdadero sentido de la palabra, dijo Merilo. El jefe del Estado Mayor de la República Báltica, Baurkarus, en una entrevista con RR, describió el panorama previsto de un enfrentamiento armado con Rusia. Estas entrevistas de Merilo y Baurkarus se realizaron con un intervalo de un par de días, y Baurkarus, a la pregunta de un periodista de RR sobre los cambios en la doctrina de la OTAN, dijo: quizás esto también sea un secreto de Estado, pero hasta cierto punto nuestro plan de defensa de la OTAN era que, por ejemplo, hay 10 días en los que debemos estar aquí solos contra los rusos, debemos ser capaces de aplastar al enemigo si ataca a Estonia, en su propio territorio, donde se encuentran las tropas que van a atacar. Es decir, Estonia está dispuesta a atacar primero. En su respuesta, Baurkarus confirma la suposición del entrevistador: ya no podemos esperar a que nos golpeen en la cabeza con un mazo, pero debemos ser nosotros los que seamos capaces de hacer ciertas cosas primero. Y no debemos subestimar a Rusia. Después de todo, no estamos hablando de Estonia o Finlandia, concretas con una población de 5 millones de personas. Estamos hablando de un bloque enorme, cuyo potencial militar supera con creces a Rusia. Tallinn solo sirve como trampolín. En la entrevista, Baurkarus habla principalmente en nombre de los estonios. Sin embargo, se filtraron frases que demuestran de quién es la posición que realmente representa el jefe del Estado Mayor estonio. Fueron los estadounidenses, los británicos y los franceses quienes básicamente llevaron a cabo esta operación. Fueron contra el ejército soviético clásico, y Schwarzkopf plantea mucho estos puntos sobre cómo exactamente podemos romper este sistema ahora. Y es obvio que Estonia no se percibe a sí misma como un pequeño estado que será arrasado por el ejército ruso en un par de días, sino como parte de una fuerza poderosa. Hay que recordar que en Rusia viven poco menos de 145 millones de personas, mientras que la población de los Estados Unidos por sí sola es el doble que la rusa. Y en toda Europa, casi 3 veces, en términos generales, Estonia atacará primero y traerá al rescate un ejército 3 veces mayor que el estonio. Ahora podemos ver claramente que los rusos han hecho su debida diligencia y han decidido dónde invertirán su dinero. Y hoy son muy fuertes en el campo de las tecnologías innovadoras. Lo tienen muy bien desarrollado. Por ejemplo, el combustible y los motores para cohetes antiaéreos están absolutamente varios pasos por delante de lo que existe en Occidente, precisamente porque en ellos se invierte mucho dinero, dijo Baurkarus. Madre mía, cómo están las cabezas por la OTAN, y sobre todo por la Unión Europea. Y yo que creía que no se podía soñar despierto. ¿Nadie les dirá que el día que Rusia se canse toda Europa será un amasijo de hierros? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.